Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre los talentos. Es una frase, una palabra que uno escucha en la Sagrada Escritura y que en nuestro tiempo se tiene por otra cosa, ¿no? Cuando uno dice una persona talentosa, considera que es rica en capacidades, en habilidades, en inteligencia. Y en realidad, originalmente, el talento era una medida de peso. Como los griegos y los romanos medían las mercancías por su peso, el peso se convirtió en un sinónimo de su valor. Por eso nosotros en Argentina nuestra moneda se llama peso y también en otros lugares, porque ya les digo, los romanos y los griegos utilizaban el peso para medir la cantidad de sus mercancías. Entonces, ¿qué era el talento? Talanton en griego significa la bandeja de la balanza, de tal manera que lo que equilibraba, ¿no es cierto?, el peso de esta mercancía que estábamos midiendo era el talanton. Y normalmente era una cantidad, ¿no es cierto? Es decir, era el precio que tenía esa cosa que íbamos a comprar. Bueno, y entonces fue modificándose mucho a lo largo de los siglos el valor que tenía, pero eran muchos kilos de plata y por eso normalmente una moneda de oro, que era muy valiosa y que suponía un equivalente muy grande en plata, pasó a llamarse talento. Y ese talento, por ejemplo, en tiempo de Jesucristo, pensamos que valía unas 6.000 dracmas. Una dracma era una especie de jornal, así que imagínense, 6.000 dracmas era el jornal de 20 años de trabajo, era una cantidad importante. Bueno, Jesús habla de los talentos en varias parábolas. Hay una parábola que es muy interesante porque es ese rey que perdona una gran deuda, 100.000 talentos. Así que imagínense 100.000 talentos y cada talento valía 6.000 dracmas. Y después esa persona sale y no puede perdonar a alguien que le debe 100 dracmas, es decir, nada comparado a aquello de lo cual ha sido perdonado. Y entonces el rey se enfurece contra esa persona por su crueldad, ¿no es cierto? ¿Cómo vos, habiendo sido perdonado de una deuda de 100.000 talentos, no fuiste capaz de perdonar una pequeñísima deuda de 100 dracmas? Y entonces lo hace encarcelar. Pero la parábola que casi todos conocemos es aquella en la que le da 10 talentos a uno, 5 talentos a otro, un talento a un tercero, y después se va dejando que cada uno de ellos administren esos talentos y a la vuelta pide a ver qué han logrado. Bueno, y el primero con 10 hizo 20, el segundo con 5 hizo 10, es decir, duplicaron la cantidad de los talentos, pero el tercero, como tuvo miedo, escondió ese talento, lo enterró y entonces quiso devolverle al dueño de ese talento el talento tal cual se lo había dado. Y entonces ese dueño se enfurece por la pereza, ¿no es cierto?, de ese servidor que no se ocupa de multiplicar esos talentos. Bueno, evidentemente, entonces, si les dio 10 talentos a uno, le dio 5 talentos a otro, le dio un talento a otro, si les digo, era lo que ganaba una persona en 20 años de trabajo, aún dándole uno, le dio una gran cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y bueno, y esos talentos, evidentemente, está bien que nosotros lo utilicemos en un sentido figurado para hablar de nuestras capacidades, porque evidentemente Jesús no le importa que nosotros produzcamos mucho dinero y que nuestras inversiones vayan muy bien, y esa no es su doctrina, ¿no? Sino al contrario, Él quiere que nosotros tengamos una doctrina de administradores acerca de
las cosas en las que somos talentosos, es decir, en el sentido actual, ¿no es cierto?, de nuestras capacidades. Porque ustedes saben que en el derecho romano la propiedad da derecho al uso y al abuso sobre lo que es propio. Es decir, yo con lo mío hago lo que quiero. Entonces, no solamente con mi casa hago lo que quiero y si quiero la quemo, sino también con mi tiempo, con mi inteligencia, con mi familia, con mi camino. Bueno, eso es porque ellos eran conquistadores, entonces habían ganado con su sangre esto que ellos tenían y entonces tenían la idea, esto es mío, yo con esto como me lo gané hago lo que quiero. Pero el pueblo de Israel tenía la idea de que en realidad Dios les había dado la tierra que ellos habitaban, Dios había enfrentado a sus enemigos, Dios los había vencido, los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había llevado a la tierra prometida, había vencido a las tribus que ocupaban esas tierras prometidas, y por esa razón ellos no tenían una idea de propiedad similar a la del derecho romano, sino una idea de administración. El dueño es Dios. Nosotros tenemos esto, tenemos esta heredad y por eso esa idea de que lo heredamos de nuestros padres y por otra parte tienen que heredarlo nuestros hijos, porque es algo que nos dio Dios para que viva este pueblo, no yo. Y entonces tenía una idea de que yo soy el administrador de esto durante el tiempo que me toca administrar. ¿Cómo tengo que administrarlo? Bueno, tengo que administrarlo en favor de mis hermanos, como me enseña Jesucristo, ¿no es cierto? Amarlos como me amo a mí mismo. Entonces, la administración del talento no solamente se refiere a lo económico, sino, ya les digo, mi tiempo, mi salud, mi fe, ¿no es cierto? Si yo tengo fe, no es porque puedo hacer con mi fe lo que quiera y qué lindo, tengo fe y entonces creo en la vida eterna y entonces creo que Dios me ama y que Dios me perdona, sino que tengo que transmitirla, tengo que sostener a aquellas personas que no tienen fe, tengo que aconsejar, tengo que predicar. Es decir, cada cosa que Dios me da es algo que me compromete, porque Dios un día, que es el verdadero dueño de ese talento, va a preguntarme cómo yo lo administré. Si yo lo entierro, que sería usarlo solamente en mi beneficio, bueno, eso Dios no quiere. Dios, que es el dueño, quiere que nosotros multipliquemos nuestros talentos. Y es muy lógico que así sea. Y además esto rescata un elemento muy importante, que es la justicia de Dios. Porque imagínense que si Dios a uno le dio una larga vida y otro una vida corta, uno nació saludable y el otro enfermizo, uno tiene una inteligencia maravillosa y el otro tiene una inteligencia muy corta, uno canta como los dioses y el otro no entona nada. Es decir, ¿por qué Dios reparte los talentos de una manera despareja? Si cuando nosotros nacemos no tenemos ningún mérito, es decir, como para decir a este le voy a dar más porque se lo merece, a este le voy a dar menos porque no se lo merece. Si en realidad cuando nacemos no tenemos ningún merecimiento. Entonces, si Dios simplemente repartiera los talentos de manera despareja, entonces Dios actuaría de manera injusta, favorecería a unos y no a otros. En cambio, si Dios al que le da le pide más, no es desparejo, porque en realidad ahí, ¿qué conviene? ¿Tener talentos o no tenerlos? Porque, a ver, ¿qué conviene? Después me van a pedir cuenta de esto. Entonces le va a ir mejor al que menos recibe que al que más recibe, porque va a tener que rendir más. Entonces, bueno, el don es deuda, es decir, yo recibo un don, mi inteligencia, tengo la deuda de utilizarla dando clases, enseñando, aconsejando, yo recibo el don de ser saludable, bueno, tengo que darlo ayudando a cargar la cruz a aquellas personas que no pueden hacerlo. Yo tengo un carácter afable, bueno, tengo que levantarle el ánimo a las personas que tienen un carácter depresivo. Y así, cada una de las cosas que nosotros recibimos es un talento, es algo muy valioso, ¿no es cierto? Ya les digo, algo que 20 años de trabajo que Dios nos da para que nosotros lo multipliquemos.
Y entonces es muy importante preguntarnos sobre nuestros talentos y en vez de perder el tiempo diciendo qué lindo soy, qué inteligente soy, qué bien hice las cosas, qué voluntad increíble tengo, o qué bien juego al fútbol, o qué bien canto, en realidad, porque todo eso, sí, muy lindo, pero un día Dios me va a decir, pero a ver, ¿qué hiciste con esto? Es decir, en vez de preguntarme, en vez de ver vanidosamente los talentos que tengo, verlos un poquito preocupadamente, de decir, a ver, ¿y con esto qué hice? ¿Y cómo lo administré en favor de los otros? ¿Y esto a quién le sirvió más que a mí? Entonces, está bien que nosotros mantengamos esta metáfora de lo económico, porque evidentemente lo último que se evangeliza es el bolsillo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, uno quizás está más capacitado para dar otras cosas que para dar dinero. Y entonces está bien que nosotros pensemos cómo administramos lo que tenemos, cuánto porcentaje es para nosotros y qué porcentaje es para el otro. Pero por otra parte, estaría mal que nosotros lo reduciéramos, perdón, a un tema solamente material, porque evidentemente a Jesús le parecerá más terrible que nosotros perdamos el tiempo, que nosotros desperdiciemos nuestra fe, que nosotros desperdiciemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, en obtener solo logros personales. Es decir, bueno, yo logré tal cosa, yo logré tal otra, yo logré tal otra. Bueno, un día todas esas cosas me van a dejar desnudo cuando yo me presente frente al dueño que me dio esos talentos y que me pregunte, a ver, vos cómo los administraste. Por eso la idea de administración es sumamente importante en la Sagrada Escritura y es algo que nosotros tenemos como que meternos en la cabeza, ¿no? Es decir, no somos los dueños de las cosas, el dueño es Dios. Nosotros las administramos durante un tiempo y un día Él con toda justicia nos va a reclamar cómo las hemos administrado, cuánto hemos disfrutado de eso, que está bien que lo disfrutemos, nuestros talentos, pero cuánto hemos hecho por nuestros hermanos. Y uno ve, ¿no es cierto? Vivimos un mundo sumamente egoísta, un mundo que está pensando en cómo compra su casa, cómo cambia su auto, cómo hace su viaje, cómo renueva su vestuario, es decir, pero socialmente el bien común, la preocupación por el otro, no hay mucha preocupación por el otro, si no, no dormiría tanta gente en la calle como vemos todos los días. Y bueno, y mientras tanto, evidentemente, no es que falten lugares techados, ¿no es cierto?, sino que muchas veces esos lugares techados no están abiertos para cubrir de la intemperie a nuestros hermanos, sino al contrario, ¿no es cierto?, para ser reservados de una manera egoísta o lo que fuera. Y por eso, evidentemente, el que nosotros nos preguntemos cómo administramos nuestros talentos es sumamente importante. Y mejor hacerlo acá que preguntarnos cuando ya no podamos hacer nada para dar un giro en nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando ya no tengamos ni siquiera oportunidad de pedir perdón, porque por lo menos si hoy nos damos cuenta que hemos administrado mal, iremos al Dios misericordioso para decirle, Dios mío, perdóname y ayúdame para que en adelante pueda hacerlo mucho mejor. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.